Pantaleón Pantoja era chileno, así como lo oyes. El escritor peruano Mario Vargas Llosa le copió la idea a un militar chileno. Y es que la trama de su famosa novela Pantaleón y las visitadoras no ocurrió en la selva peruana, sino aquí, en Tacna, cuando todo esto era chileno. En septiembre de 1920, cuando Tacna aún era ocupada por Chile como resultado de la Guerra del Pacífico, se dio el episodio conocido como la Guerra de Don Ladislao. ¿Pero realmente fue una guerra? En realidad no. Sucede que ante el infundado miedo de un nuevo conflicto bélico con Perú, se movilizaron 10.000 soldados chilenos a Tacna. En ese contexto, el ejército chileno tuvo que enfrentar un problema que no estaba en los cálculos de nadie. Y no era un arma secreta de los peruanos, sino una debilidad de los chilenos. Los soldados habían dejado atrás el frío agosto santiaguino y fueron recibidos por el primaveral septiembre del norte. Eso, sumado a la soledad y la lejanía de sus hogares, hizo que los soldados chilenos se pusieran, digamos, cariñosos con las peruanas. Esto derivó en un creciente número de infidelidades, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados. Ante esta situación, el ejército de Chile le encargó al comandante en jefe de la Primera División, coronel Luis Cabrera Negrete, la misión de organizar una cadena de prostíbulos para la Primera División movilizada. La idea la sacaron del ejército alemán, que había implementado un sistema similar en el norte de Francia durante la recién terminada Primera Guerra Mundial. La fiscalización de estas actividades recayó en el joven teniente magallánico y futuro historiador Armando Braun Menéndez, nuestro Pantaleón Pantoja. Según relata Braun en su libro Mis Memorias del año 20, todo comenzó cuando recibió una orden especial reservada. Así se titula justamente el capítulo que narra esta increíble historia. No pensé jamás que estaría alguna vez, ni remota o cercana, ni directa o indirectamente vinculado al funcionamiento del oficio más antiguo del mundo, parte narrando Braun Menéndez. Según el libro, se reclutó a visitadoras traídas desde el centro del país, quienes debían atender, comillas, únicamente a individuos de tropa del ejército que presenten y entreguen una ficha de sanidad. El ejército también dispuso un cirujano para que realizara, comillas, una inspección bisemanal en los prostíbulos y las asiladas, cierre comillas. Así se buscaba prevenir enfermedades de transmisión sexual. Si una, comillas, asilada era sospechosa de portar alguna enfermedad, quedaba en observación, y en la puerta de su pieza se ponía un letrero visible con la palabra en observación. Estos recintos abrían desde las 9 de la noche y funcionaban hasta la 1 de la mañana. Estaba prohibida la venta de bebidas alcohólicas y el valor por cada servicio tenía un mínimo de 4 pesos, los que se pagaban al contado y antes de entrar. Según ChatGPT, 4 pesos de esa época equivalían aproximadamente a 40.000 pesos de la actualidad. Como ya dijimos, al teniente Braun le tocó la tarea de fiscalizar todo este sistema. Originalmente dicho trabajo le correspondía a un suboficial. Sin embargo, este terminó colapsado por, comillas, los contenidos entusiasmos de los interesados de otros regimientos no satisfechos con aquellas mujeres que les correspondían reglamentariamente. En otras palabras, los milicos se pusieron jugosos. No era fácil la tarea que le tocó a Braun. Entre los reclamos que debía escuchar Braun estaban: mi teniente, la Rosaura no quiere conmigo. Mi teniente, el que está con la Rita se la acapara, estoy cansado de esperar. Mientras que por el lado de las visitadoras, los reclamos que más se repetían era: teniente, este soldado es un pesado, o me está molestando, o me hace perder el tiempo. Pero lo más difícil era la hora de cerrar el establecimiento. Todo debía estar vacío para la 1 de la madrugada, y eso implicaba que la patrulla debía vaciar los cuartuchos de las profesionales. Y aquí se daban las sorpresas más cómicas. Le tocó soldados que se escondían en los lugares más increíbles, en el ropero, debajo de la cama y hasta, comillas, en los techos se ocultaban los amantes de ocasión, nos narra el teniente Braun. Al igual que Pantaleón y las visitadoras, el teniente Braun tuvo que hacerse cargo del problema de que surgió no uno, sino varios romances dentro de este sistema, lo cual, por supuesto, estaba prohibido por el ejército. No eran ajenos a este profundo sentimiento ancestral los soldados, separados de sus familias, nostálgicos de su afecto, hambrientos de cariño, ni tampoco esas pobres mujeres abandonadas de la mano de Dios. También expatriadas, enfermas de soledad y de tedio, ansiosas de alguna pasión compartida. Se formaban así inevitablemente las parejas de amantes, explica el historiador magallánico. Finalmente, el teniente Braun terminó por flexibilizarse y llegó a un acuerdo con varias parejas. Él no diría nada, pero el soldado se comprometía, bajo palabra de honor, a llegar al cuartel antes del amanecer. Con esto, Braun violaba la orden especial reservada, pero, comillas, les facilitaba el lacho y la peor es nada, su noche de amor. Cierre comillas, concluye nuestro Pantaleón magallánico.
Curiosamente, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa nunca reconoció la experiencia chilena como su inspiración para el libro. Es muy probable que la haya conocido, sobre todo si pensamos que el ejército chileno repitió este sistema medio siglo después, pero en la ciudad de Arica en la década de los 70, ante un nuevo riesgo de guerra con Perú, poco antes de que se publicara la novela. Perú es clave, pero siempre hay un chileno. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Conocían esta historia? Y aún más, ¿les parece que era la mejor forma para obtener controlados los impulsos de los militares?